Estamos en el capítulo 7 de Romanos y vamos a leer los últimos dos versículos, Vamos a leer los últimos dos versículos de Romanos, el capítulo 7. La semana pasada leímos el capítulo del 7 al final y esta mañana queremos leer los últimos dos solamente. Vamos a pasar casi todo el tiempo en esos últimos dos versículos. Dice así la palabra de Dios, Romanos 7, 24 y 25. Dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Voy a leerlo nuevamente en la versión moderna que lo leí la semana pasada. Pablo dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y hasta ahí la lectura esta mañana de la palabra de Dios. La semana pasada vimos el comienzo de este mensaje y hablamos de la ley. No vamos a elaborar hoy porque no hay el tiempo, como usted sabe. Esperamos poner los dos mensajes en un solo CD para que lo tengan juntos, si es posible. Voy a tratar eso. Pero habíamos hablado que la ley tiene un propósito, una función, pero también habíamos hablado de que nosotros en nuestra carne, como individuos, como seres humanos, también tenemos nuestras debilidades. Y en nosotros tenemos la frustración de que queremos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo. O no queremos hacer lo malo y eso es lo que terminamos haciendo. Entonces Pablo nos da a nosotros una respuesta, nos da a nosotros una conclusión a esta manera de vivir positiva, cuando él le da gracias a Dios. Como introducción quiero nada más mencionar algunos detalles aquí de este pasaje. Uno, noten que él dice pobre de mí, y él no dice ¿qué tengo que hacer para librarme de este cuerpo? Él no dice ¿qué me librará?, sino él dice ¿quién me librará? Él sabe que la libertad solamente se encuentra en Cristo. Así como para ser salvo usted tuvo que venir a Cristo y a Cristo solamente. Nadie es salvo por obras, nadie es salvo por lo que hace, nadie es salvo por lo que deja de hacer. Somos salvos cuando confiamos en Cristo 100%, Él nos salva. Somos rescatados del pecado 100% por la gracia de Dios cuando Él nos rescata a nosotros. Así que la vida cristiana no se vive por lo que hacemos, así como no se obtiene por lo que hacemos. Le pedimos al Señor que nos rescate. Es como un soldado que está preso del enemigo y pide la ayuda de otro soldado que lo venga a rescatar. Esa es la idea de la palabra ¿quién me librará? Dice, esa es la palabra que él menciona aquí, de este cuerpo. En algunas versiones dice de este cuerpo de muerte. En los tiempos bíblicos, los tiempos de Pablo, cuando una persona cometía un homicidio, primer grado, le amarraban al cuerpo de la víctima, al cuerpo del que él mató, se lo amarraban a su cuerpo. No sé por cuánto tiempo, obviamente eso no va a durar mucho tiempo aguantándose ahí, pero le amarraban detrás de él. Quizás eso eliminaría un poco más el crimen de nuestro país si hacíamos algo así. Pero le ponían el cuerpo del muerto amarrado al de él, y él tenía que cargar con ese cuerpo en la prisión. Obviamente no era que estaba libre, estaba en la prisión, pero tenía que cargar con ese cuerpo. Entonces imagina después de 2, 3, 4 días, 5 días, no solamente el peso del cuerpo, pero también los olores que salían de ese cuerpo. Y esa era la penalidad. Y Pablo dice: yo estoy como esa persona que tiene un cuerpo, yo tengo la nueva naturaleza, yo soy esa persona, pero yo todavía estoy cargando este muerto, la vieja naturaleza, y la cargamos por vida. Y por eso él dice: yo veo ese cuerpo del pecado y digo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo que me está a mí aguantando, atrasando, por usar otra palabra, en las cosas de Dios? Entonces, hermano, esta mañana queremos enfocar esta mañana en el tercer punto de la semana pasada,
y le dimos hojas nuevas. Yo espero que usted tenga una. Le añadí unas cosas aquí en la hoja nueva. Cristo es el que nos da la fuerza o el poder para nosotros estar en victoria en Él. La victoria no viene de ninguna otra manera, ni de otra persona, ni de una iglesia, ni de un individuo, ni de un consejero, ni de un terapista. La victoria viene solamente en Cristo Jesús. Y vamos a elaborar eso en esta mañana, en este punto que Pablo hace en el versículo 24 y 25. Oremos. Padre, ahora queremos que tú nos enseñes tu palabra. Sabemos, Padre, que nosotros, dentro de nosotros, no hay nada bueno, solamente lo que tú has puesto ahí por tu gracia. Y Señor, entonces lo que tenemos que sea digno de admirar o digno de imitar, sabemos que solamente viene de ti, porque de nosotros no hay nada bueno. Y pedimos, Señor, ahora que cuando miremos este pasaje de la Biblia y veamos este mensaje de tu palabra, que nosotros podamos obtener victoria en Cristo por lo que hemos aprendido y lo que vamos a aprender en esta mañana. Y pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos aquí, lo primero que yo le pongo en sus notas es que los cristianos han sido librados del pecado. Han sido, ¿sabe? Cuando uno dice han sido, eso es el pasado. Eso no es el presente, eso es el pasado. Entonces cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted vino a Cristo, Él primero, déjeme darle el primer punto debajo de ese. Jesucristo te libró de la penalidad del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Entonces ya tú no tienes que morir por tus pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió por tus pecados. Entonces la penalidad del pecado ya está en la sangre de Cristo. Ya usted no tiene que hacer nada para pagar por sus pecados. Ya Él pagó por ellos. Obviamente en vida hay consecuencias. En vida usted sabe que si usted comete un pecado, usted roba un banco, hay consecuencias, ¿verdad? Usted hace algo indebido, hay consecuencias. Eso es obvio. Pero usted delante de Dios no tiene que pagar por ese pecado, porque ya Él pagó por él. Entonces la penalidad del pecado ya está paga. No solo eso, pero el poder del pecado también. Cristo nos ha librado del poder del pecado. Ya el pecado para el cristiano, si usted no es cristiano, su amo es el pecado. Y usted lo que hace es pecar. Y usted no lo piensa dos veces. Usted es esclavo del pecado. Ahora, si usted es creyente, usted tiene a Cristo, la penalidad del pecado fue removida, el poder del pecado fue removido. Ya el pecado no tiene poder sobre usted. Usted sabe, el pecado tiene el poder que nosotros le damos. Los apetitos que usted alimenta, los deseos que usted alimenta, las costumbres que usted alimenta, los pasatiempos que usted alimenta, usted está alimentando un monstruo. Y usted le está dando poder al pecado en su vida, usted mismo se lo está dando. El pecado no tiene poder sobre mí ni sobre usted. Solamente los pecados que nosotros cultivamos y alimentamos. Pero usted tiene un ratoncito en su casa, que eso es lo peor, eso no es lo peor del mundo, pero no sé qué es peor, un gato o un ratón en la casa. No sé cuál es peor. Porque si compro un gato para que me mate el ratón, tengo un gato. Yo y los gatos no nos llevamos muy bien. Un ratoncito en la casa, y usted lo que le pasa es alimentándolo. Usted le pone una tacita ahí con queso, con peanut butter. Usted lo alimenta a ese ratoncito. Ese ratoncito va a crecer y va a ponerse más grande y se va a reproducir y va a traer a toda su familia en su casa. Y usted lo que está haciendo es creando un monstruo en su vida. Ahora usted le pone un poco de veneno, o usted le pone una trampita con queso para que su última comida sea un poco deliciosa. Y la trampa le hace ¡guau! Se fue el ratoncito. Yo no creo en la pega, yo creo en la trampa vieja que le hace así. Y salgo de eso. Entonces, el asunto es, el pecado es así. El pecado es como un ratoncito en su vida. Si usted lo alimenta, crece. Trae otros pecados. Pare pecados. Y usted tiene su vida invadida de ratones, de pecados en su vida que usted alimentó. A usted le pone trampa, le pone veneno, queda débil. Puede que se vaya, puede que otro venga, pero usted está controlando la situación. Usted tapa los hoyos para que no entre más, etcétera, etcétera. Y usted está protegiendo su propia vida de más pecados en su vida.
Hermano, lo que sucede, yo creo que muchas veces como cristianos, en vez de estar eliminando estas cosas de nuestras vidas, las estamos alimentando. Y sin Cristo usted no puede tener victoria. Sin Cristo usted no puede ser paciente. Sin Cristo usted no puede ser manso. Sin Cristo usted no puede tener amor. Sin Cristo usted no puede tener gozo. Sin Cristo usted no puede tener dominio propio. Eso no viene de nadie más excepto de Cristo. Por eso, hermanos, sin Él usted no puede hacer nada. Usted lo necesita a Él. Toma una parte de su propia vida, obviamente también. Pero cuando digo que el pecado no tiene poder sobre nosotros, es una realidad, no tiene poder. Tiene el poder que usted le da. Si usted le da una llave de la casa suya a Satanás, es como la de la llave de la casa a un ladrón. Si usted tiene un ladrón y usted dice, oye, mira, supe que tú estabas robando casas por ahí, pues mira, aquí está la llave de mi casa. Cuando tú quieras. ¿Y qué va a hacer el ladrón? Va a entrar a tu casa y te va a robar todo. Y hermano, así hacemos a veces, decimos a Satanás, Satanás, toma la llave de mi casa y cuando tú quieras. Y nosotros mismos le damos el poder, nosotros mismos le damos la autoridad, nosotros mismos. Hermano, vamos a aprender esta mañana a no darle eso a Él. Jesucristo te va a librar un día también de la presencia del pecado. Note que son 3P. Te ha librado de la penalidad, te ha librado del poder y un día, amén, ya no va a haber pecado. Vamos a estar en el cielo, nos va a librar de la presencia del pecado. En el cielo no hay pecado. Así que un día esa libertad viene, ya viene profetizada. Yo creo que eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Quién me librará? Futuro. Dice, le doy gracias a Dios. Y yo creo que Pablo está hablando de esta última, de la presencia del pecado. Ya no la vamos ni a ver. Qué bueno será ese día cuando ya el pecado no esté encima de nosotros y molestándonos, tentándonos y demás. Miren conmigo estos versículos bien importantes. La pregunta que Pablo dice aquí, gracias sean a Dios. Aquí dice lo mismo en 1 Corintios 15. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que digo aquí en Romanos 7. Igual. Miren Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciera en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces la idea aquí es, mientras más cerca estamos de Dios, mientras más obedientes le somos a Cristo, más posibilidad de victoria entonces sobre el pecado. La intimidad suya con Él, hermano, debe ir creciendo y creciendo y creciendo. Noten lo que Él nos dice a nosotros en Romanos 12. Él dice en Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y Él continúa, y no os conforméis a este siglo o a este mundo, con sus actitudes, sus valores, sus metas, sus propósitos, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué dice ahí? Entendimiento. Había un libro que se llamaba, decía, cristianos, no dejen su cerebro en el estacionamiento, tráigalo para la iglesia. Decía la idea del libro, es una traducción suelta ahí de un libro en inglés. Porque a veces creemos que la vida cristiana es nada más emoción, 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 alegría, alegría, alegría. Pablo dice, yo sirvo a Dios con mi mente. La mente suya, llenando su mente de la palabra, llenando su mente de las cosas de Dios. Dice Pablo, en esto pensad, lo que es bueno, lo que es agradable. Y él menciona una lista ahí en Filipenses 4:8. Pablo dice en el versículo 25, al final, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dice Pablo, con la mente yo sirvo a la ley de Dios. Bueno, nuestra mente es poderosa. Usted sabe que nuestra mente es una computadora. Nuestra mente controla todo lo que nuestro cuerpo hace. Un pecado no comienza en sus manos, o en su boca, o en sus pies. Un pecado comienza en la mente. Primero lo maquinamos, primero lo pensamos, primero estamos, quizás es curiosidad al principio, pero luego
Eso sigue en nuestra mente y baja a nuestras manos, a nuestra boca. Y hermanos, cometemos pecados porque hemos perdido la batalla en nuestra mente. Ahí es donde se gana o se pierde la batalla, en la mente. Por eso Pablo dice, yo sirvo a Dios con mi mente. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo con entendimiento, con su mente. Y llene su mente de la palabra de Dios para tener victoria contra las acechanzas del maligno. Dice la Biblia en Colosenses 3:15 me parece que es, o 14, que la palabra de Dios habite en nosotros. Que habite en nosotros su palabra. No hay victoria aparte de la palabra de Dios en su vida. No hay victoria. Lo que hay es derrota, lo que hay es caída. Miren conmigo el otro punto entonces. Dios nos da fuerza. Los cristianos han sido librados del pecado. Segundo, los cristianos los cristianos enfrentan imperfección mientras están en la tierra. También usted y yo estamos en la tierra, es una lucha continua contra el pecado. ¿Por qué? Tenemos este cuerpo de muerte. La vieja naturaleza sigue con nosotros. Y aunque queremos hacer el bien, a veces fallamos, a veces caemos, a veces pecamos. Y no a veces, regularmente lo hacemos. Y es una lucha constante con lo que queremos hacer, como Pablo tenía aquí. Era una agonía. Pablo tenía una agonía aquí que él demuestra. Él dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y hermano, la realidad es que mientras estamos en la tierra hay imperfección. Pero eso no significa que usted tira la toalla y usted se rinde. Usted dice, ya mira, ya yo caí, pues ya voy a seguir por ahí. Es como un atleta, ¿verdad? Una persona corriendo una carrera. Todos los que corren terminan, ¿verdad? Aunque ganó uno, es un maratón, por ejemplo, hay un maratón y gana alguien como una hora después, todavía tú ves a alguien ahí corriendo en la última. Él perdió, usted piensa, pero ya tú perdiste. Sí, pero él corrió la carrera completa, esa es parte de la idea. Un equipo de baloncesto está jugando y está perdiendo por 30 puntos, faltan 2 minutos. Nunca en la vida van a poder ganar. 30 puntos, faltan 2 minutos. Pero ellos siguen jugando hasta que toca el timbre, hasta que la campana toca, que se acabó el juego. La vida cristiana es un maratón. Usted tiene que seguir hasta el final. Usted no se rinde a la mitad. Usted dice, pues ya, ¿para qué? No, siga. Busque la victoria. Busque superar su vida con el poder de Cristo en su vida. No se rinda nunca. Hay un refrán, no eche para atrás ni para coger impulso, dice el refrán. Usted no puede dar para atrás si usted es cristiano. Usted sigue adelante. Dice... El problema, un autor ha dicho que, déjeme poner este versículo primero para que veamos cómo él continúa en el capítulo 8, que vamos a ver en 2 semanas. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Hermano, cuando la Biblia enseña que el cristiano puede vivir en victoria, ahí está. La victoria del capítulo 8 no viene sin la agonía del capítulo 7. Un autor dijo, la éxtasis del capítulo 8 no viene sin la agonía del capítulo 7. Hermano, hasta que usted y yo odiemos el pecado en nuestras vidas. Esa palabra es importante. Odiemos el pecado en nuestras vidas. Odiemos las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Hemos visto cómo el pecado ha afectado a la humanidad. Hemos visto cómo el pecado ha afectado a individuos, nuestra familia. Quizás amigos, conocidos. Cómo el pecado ha llevado a alguien a una vida de ruina. Hemos visto. Y hermano, usted debe tenerle odio al pecado. Odio al maligno. Y hasta que usted no odie el pecado, usted no va a tener victoria sobre el pecado. Hasta que usted no se frustre completamente como Pablo, que Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Hasta que usted no llegue en ese punto en su vida, usted no va a tener victoria en su vida. Hermano, lo que sucede hoy día, y voy a leer algunas cosas que apunté aquí porque no las puedo decir mejor yo, y por eso las voy a tratar de leer algunas de ellas. Él dice que lo que él lamenta, este autor dice, lo que él lamenta es que los cristianos de hoy no son como Pablo. No agonizan sobre su pecado, no se lamentan sobre su pecado. Él dice que
tomamos los pecados y le damos otra definición. Tomamos los pecados y vivimos vidas superficiales y los dejamos en nuestras vidas como que no son tan grandes. Tomamos pecados que son inaceptables y eso no lo hacemos, pero hacemos los pecados, entre comillas, socialmente aceptables. Hay un libro que se escribió, lo fui a buscar un momento allí porque me acordé de este libro. El libro se llama Pecados Respetables, lo tengo en inglés. Y este autor dice, confrontando los pecados que toleramos. Jerry Bridges es el autor de este libro también, el que escribió, yo lo cité un capítulo del libro de él la otra vez. Él dice, los cristianos toleran la ansiedad y la frustración. Es un pecado. Los cristianos toleran la falta de contentamiento. Si usted es una persona miserable, usted está en pecado. Usted es una persona que siempre está infeliz. No solamente usted es un infeliz, pero usted está en pecado. Falta de agradecimiento, dice él, es un pecado. Porque Dios dice, en todo da gracias. Orgullo. No, eso no es orgullo, es que él es así. No, orgullo es un pecado. Egoísmo es un pecado. La falta de control propio, dominio propio, es un pecado. Él dice, pero como usted no va para la cárcel por estos pecados, los toleramos. Hermano, y mientras usted tolere estos pecados en su vida como que no son tan gran cosa, usted no tendrá victoria sobre esos pecados en su vida. Hasta que usted no odie esos pecados, usted no tendrá victoria sobre ellos. No he terminado, déjeme a ver si llego al suyo. Impaciencia, wow, ese es el mío. Incomodidad, estar siempre incómodo, eso es pecado. Enojo, eso es pecado. Juzgando a otros, eso es pecado. Envidia, celos y pecados relacionados, pecado. Pecado de la lengua, el bochinche, el chisme, las malas palabras, la grosería, mundanalidad. Todo eso es pecado. Él dice que estos son pecados que toleramos, que dice pecados respetables, confrontando los pecados que toleramos. Los cristianos toleramos esos pecados. Yo no he matado a nadie, yo no robé un banco, sí, pero tengo enojo, tengo envidia, soy un infeliz, soy un impaciente. Hermano, ese es el problema. ¿Por qué no estamos como Pablo diciendo miserable hombre de mí? Porque nosotros no creemos que somos tan miserables y lo somos. Ese es el problema. Hasta que usted no se identifique con Pablo aquí, usted no tendrá victoria sobre ese pecado. Porque mientras usted diga, no, eso no está malo, eso yo lo resuelvo, pastor, deme un par de meses y yo resuelvo eso. Eso no es gran cosa, pastor. Y así justificamos las cosas así. Eso es un mal hábito. Eso fue algo pero fue que me criaron de esa manera. Entonces yo no pensé que eso era malo y ahora me doy cuenta. Deme tiempo. Durante ese tiempo tú estás no en victoria, tú estás en derrota. Hasta que tú no le entregues estas cosas a Dios. Hermano, la realidad es que Pablo llega a ese momento. Ustedes se fijan en la Biblia. ¿Quiénes eran los que toleraban pecado en sus vidas? Los fariseos y los religiosos. Ellos eran los que toleraban pecado en sus vidas. Claro, no los pecados que la ley específicamente mencionaba, pero los respetables. Y para ellos no había esperanza ninguna, porque la religión no lo puede ayudar a usted. Esta iglesia no lo puede ayudar a usted. Cristo es el único que lo puede ayudar a usted. La única persona. Pero usted tiene que primero darse cuenta, ok, yo soy imperfecto, pero usted también tiene que odiar el pecado en su vida, lo que el pecado hace en usted. Tener esa misma agonía que tuvo Pablo, que ya hoy día los cristianos no tienen. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted agonizó sobre sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por un pecado en su vida que usted no puede vencer? Que usted lloró, que usted se cayó de rodillas, Señor, ayúdame. Para esa persona hay ayuda, pero no para otro que dice, no, está bien, yo, I got it. En inglés usa la frase, I got it.
I got it. Pastor, I got it. No, I got it. You don't have it. Ese es el problema. You don't have it. No podemos en nuestra propia fuerza vencer esos pecados, solamente en el poder del Espíritu de Dios. Por eso el capítulo 8 te menciona 20 veces el Espíritu de Dios, porque ahí está la victoria, andando en el Espíritu, dice la Biblia. Señor, Él dice el poder del Espíritu. Él mismo dice en la versión de más adelante, que Él menciona en el capítulo 8, Él menciona que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, imagínense el poder que tuvo ese Espíritu para levantar a Cristo de los muertos, ese mismo Espíritu vive en nosotros. Ese mismo poder está en nosotros para vencer. Entonces, hermano, la solución no se encuentra en Tony Pérez. Para mí, mi pecado se encuentra en Cristo. No se encuentra en usted, se encuentra en Cristo solamente. Miren este tercer punto. Los cristianos pueden seguir estos pasos para su victoria. Y no es una fórmula mágica, porque no es nada de magia ni nada mágico. Pero yo quería darle algo hoy en conclusión, para que usted viera estos pasos que usted puede poner en práctica en su vida. Y no de que los primeros 3 no le pide a usted nada de hacer algo, sino dice, el primero es una palabra solamente en cada una, así para que sea más fácil. Si usted se le olvida lo que significa, puede añadirle 2 o 3 palabritas, pero él reconoce tu inhabilidad. Reconoce que tú eres incapaz de vencer el pecado en tu vida solo. No puedes. Cuando tú te declaraste amigo de Dios, tú te declaraste enemigo del diablo. Cuando tú fuiste librado del poder del pecado, ahora el pecado quiere apoderarse de ti y va a haber una batalla constante todo el tiempo, todos los días. Si usted no tiene esa batalla, usted no es cristiano. Usted no lo es. Si usted no tiene esa batalla, usted no es cristiano, porque esa batalla es automática en la vida cristiana. Cuando usted se convirtió, no todo se arregló. A veces ahí comienza. A veces luchamos más con pecado después de venir a Cristo que antes, porque antes seguíamos la corriente del mundo y hacíamos lo que todo el mundo hace. Ahora en Cristo, ahora hay batallas nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos apetitos, muchos de los cuales ya teníamos arrastrando con nosotros antes de llegar a Cristo, y ahora estamos batallando eso, ya sean vicios o malas costumbres o malos hábitos o tradiciones culturales. Hay tradiciones culturales que son pecaminosas. No, pero yo soy boricua. Sí, es pecado. Mira, pero en Santo Domingo la gente... Pecado. No, en México tomamos cerveza como si fuera soda. Pecado. No estoy diciendo que una cerveza es un pecado, pero lleva. La soda no lleva eso, el alcohol lleva eso. Entonces a veces queremos como decorarlo, como que esto es algo cultural. Sí, en algunas culturas se comen los vecinos. Eso está mal, ¿verdad? En algunas culturas las mujeres andan sin camisa. Eso está mal. Así que no diga que su cultura, todas las culturas son afectadas por el pecado. No la decore que es cultural lo que usted está haciendo. Me criaron así, pastor. Pues te criaron mal. Pídele la vuelta a tus padres. Si no te dieron una garantía, money back guarantee, pídesela. Te criaron mal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en pecado fuimos concebidos, dice la Biblia. Pero nuestros padres también a veces nos criaron de una manera incorrecta. No con malas intenciones quizás, pero aunque tengan buenas intenciones, hicieron lo incorrecto. Entonces no podemos nosotros ponernos a decir, no, eso es un problema de cultura o generacional o hereditario. Usted va a los consejeros hoy día y todo el mundo le echa la culpa a los padres. Es que mis padres eran muy fuertes conmigo. Si usted tenía padres fuertes con usted, diga amén, gracias Señor, porque estoy en la calle hoy. Si no estuviera preso, si mi papá no hubiera sido fuerte conmigo, yo estuviera preso hoy. Pero mi papá todavía, yo le tengo miedo a papi. No miedo, pero le tengo respeto a papi todavía. Es que yo me atrevo a faltarle respeto a mi papá, es imposible. ¿Por qué? Porque él me enseñó a mí respeto desde una edad temprana.
Y yo lo respeto y yo lo admiro, y aunque yo sé que hay cosas que quizás que en la crianza yo no estuve de acuerdo y yo quizás no lo practiqué con mis hijos, todavía le doy gracias a Dios por lo que Él hizo. Porque yo estoy detrás de un púlpito, no detrás de una barra de una prisión. Entonces, si usted tuvo un papá estricto, no busque consejería para eso, dele gracias a Dios por eso. Ahora, si eran abusadores es otra cosa, pero a veces tenemos una mala memoria del pasado. Estamos buscando excusas solamente. Reconozca que usted es incapaz de vencer el pecado con su propia fuerza. Segundo lugar, ora para que el Señor obre en tu vida, para que su Espíritu Santo se apodere de ti. Y han habido ocasiones en mi vida, yo sé que en la suya también, que usted está luchando con un pecado en su vida y usted dice: Señor, ayúdame. Y en ese momento el Señor le ayuda y el Señor le da la salida. Dice ninguna tentación es dada, sino que es común. Pero fiel es Dios, que no dejará que seas tentado más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación, que dice la Biblia, Él dará la salida. Siempre hay una salida. El problema es que no buscamos la salida. El problema es que esto está bueno, yo no voy a buscar la salida, y nos quedamos en el pecado y nos quedamos ahí cuando ya Dios nos dio una salida. Siempre hay una salida si la buscamos. Señor, ayúdame, en esta situación yo no veo salida, pero enséñame, y Él te dará luz para que tú veas la salida y coja el monte por ahí corriendo. José no tenía aparentemente salida. José con la esposa de Potifar lo estaba seduciendo todos los días. La esposa de Potifar, del jefe de él, todos los días seduciéndolo a José, todos los días. Y por fin lo agarró un día. No sé qué le dijo algo, que José dijo: ¿cómo yo puedo hacer este gran mal y pecar contra mi Dios? Miren, José se dio cuenta que el pecado es malo. Aunque en el momento aparezca ser divertido, es malo. Él se dio cuenta. José dijo: ¿cómo yo haré este gran mal? No dijo: ¿y si me cogen? ¿Y si lo sabe otra gente? No, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un gran mal y es un pecado contra mi Dios. Así tenemos que llegar nosotros también. Pedirle a Dios que nos ayude para que en esos momentos podamos encontrar la salida. Miren estos versículos como oraciones. El primero en Hebreos, el autor dice: que Dios os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Básicamente Él está orando por ellos. Dice: mira, oren para que Dios haga esa obra en ustedes. Miren otro versículo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Recto, derecho, un espíritu que hace lo correcto. Entonces llegamos al punto de nuestras vidas, debemos llegar al punto de nuestras vidas que oremos, digamos: Señor, mi corazón está podrido, yo necesito que tú lo limpies, que tú creas en mí un corazón puro y limpio, y pedirle a Dios eso en nuestras vidas. Porque sin la ayuda de Dios usted no va a poder tener ninguna victoria, absolutamente ninguna. Usted puede tratar todo lo que usted quiera en su propio esfuerzo, es imposible. Reconozca primero, ore a Dios. Tercero, hermanos, confíe en el poder del Espíritu de Dios en su vida. Confíe. Si usted es creyente, usted tiene el Espíritu de Dios, ya le está ahí. Confíe que Él lo va a librar. Confíe que Él le va a dar a usted dirección y salida. Confíe en el poder de Él para poder resistir. Porque tenemos el Espíritu en nosotros, hermanos, que está ahí para siempre. Desde el día que usted conoce a Cristo, el Espíritu de Dios entró dentro de usted. Y Él está ahí para guiarlo y para controlarlo y para dirigirlo y para revelarle el pecado en su vida. Y mientras más cerca usted se mantiene de Dios, más audible su voz va a ser. Mientras más lejos usted está de Dios, más distante la voz del Espíritu va a ser en su vida. Ahora usted camina con Dios, cerca de Dios, usted va a oír la voz del Espíritu en su vida. No haga eso, no pienses así, porque usted sabe cómo somos. Póngase a pensar usted esta semana que pasó.
¿Qué pensamientos vinieron a su mente esta semana indebidos? Quizás fue algo que usted vio, quizás fue a algún lugar que usted fue, quizás fue alguna tentación que usted está luchando con ella en su vida y eso le vino a su mente. Quizás enojo, quizás los pecados respetables que mencionamos, celos, infelicidad, malagradecimiento. Confíe en Dios. Señor, yo confío en ti que tú me vas a dar el poder para vencer este pecado. Vuelvo y repito, así como usted no pudo hacer nada para ser salvo, excepto recibir el regalo, usted no puede hacer nada tampoco para vencer el pecado en su vida, sino recibir la ayuda de Dios. Usted la recibe. Quizá algunos piensan, pastor, pero yo no tengo que hacer nada. Bueno, hasta cierto punto, después de esas primeras tres hay que hacer algo. Y es actuar, y es hacer, y es obedecer. Porque tampoco viene por de afuera, viene como que algo viene y nos entra en nuestras vidas. No, usted tiene que obedecer a Dios. Si usted sabe que no debe mentir, pues no mienta. Usted sabe que no debe enojarse, pues no se enoje. Usted sabe que no debe cometer adulterio, no cometa adulterio, sea en físico o sea mental. Adulterio en la mente. Si usted sabe que está malo, no lo haga. Y muchas veces, hermanos, la realidad es que no sabemos lo que no debemos hacer. Lo sabemos. Sabemos lo que no debemos hacer, pero lo hacemos. Entonces hay que actuar, hay que obedecer a Dios. Miren estos versículos aquí arriba. Dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes, dice Pablo, yo he trabajado más que todos ellos, Pablo dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, yo estoy trabajando en esta vida cristiana, yo estoy sirviéndole a Dios. Miren otro versículo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay que permitir que Cristo viva en nosotros, a través de nosotros. ¿Qué haría Jesús? Si nos hacemos esa pregunta, cada vez que hay una tentación, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús mentiría? No. ¿Jesús robaría? No. ¿Jesús se enojaría? No. ¿Jesús diría maldiciones? No. ¿Qué haría Jesús? Es la pregunta que debemos de hacernos y nos ayuda a cómo actuar. Miren otro versículo. Filipenses 12 y 13, que muchos conocemos, yo lo voy a ver en otra versión en un momento. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino con mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Miren la versión actual. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así Él lo quiere. La idea aquí, hermanos, es que cuando usted es salvo, pero usted tiene que trabajar, usted tiene que obedecer, usted tiene que participar en la santificación de su vida. Usted tiene que ser un participante activo, no pasivo. Usted no se sienta atrás y deja que de alguna manera el Señor... Ese es uno de los problemas grandes con esta idea de imponer manos. Es uno de los errores más grandes de la iglesia de hoy. Esto de imponer manos y la gente se cae al piso, que si recibieron el Espíritu. Eso es mentira. Eso no es el Espíritu. Eso es emoción. El Espíritu ya está en su vida. El Espíritu no viene porque un hombre me tocó la cabeza a mí. El Espíritu viene porque un día yo acepté a Cristo y Él entró en mi vida. Nadie me da el Espíritu a mí, Dios me lo dio. Entonces esa idea de que, ay, me sentí tan bien, eso es emoción. Eso no te ayuda mañana.
Mañana tú necesitas otra gente que te toque. Y el martes otra gente que te toque. Y todos los días, ¿por qué? Porque eso no te ayuda. Lo que te ayuda es la palabra de Dios y la obediencia de la palabra de Dios. Póngase a leer la Biblia, póngase a obedecerla y ahí tienes unción. ¿Qué más unción que esa? Eso no es emocional. Pablo dice, miren el versículo 24 otra vez, 25. Dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Note que no dijo con el espíritu o con las emociones. En mi mente yo sirvo a Dios. ¿Por qué? Porque es en la mente donde podemos atesorar la palabra de Dios. Es en la mente donde podemos meditar en la palabra de Dios. Es en la mente que si llenamos la mente de la palabra de Dios, la obediencia fluye de la mente. Entonces, hermanos, la idea es importante tener emociones. No estoy diciendo que no es importante. Es importante gozarse en el Señor. No estoy diciendo que no lo es. Pero cuando ponemos eso como lo más importante, vamos a caer en todo tipo de error. Porque la emoción es como el dulce, no llena. Yo puedo ir a casa ahora y comerme un bote así lleno de dulce. Eso, decimos en Puerto Rico, eso empacha. Eso no llena. Empalaga. Deme arroz y habichuela. Deme mangú y salami. Deme mofongo y tocineta. Deme algo que me va a llenar. La emoción es dulce. La palabra es comida. Entonces, hermano, minimizamos la palabra a veces. La echamos a un lado como que, ay, no. La palabra es todo en nuestras vidas. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el pan. Y por eso Pablo dice, hay que actuar, hay que obedecer, hay que hacer esas obras que nos van a ayudar a mantenernos cerca de Dios. Y la última, confía, actúa y ahora agradece. Hay que agradecerle a Dios como Pablo. Pablo dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y me gusta la pregunta, ¿quién? Él sabía que era una persona. Y la pregunta se contesta a sí misma, una pregunta retórica. Él dice, gracias doy a Dios que a través de Jesucristo yo tengo esa victoria. Hermano, yo le da gracias a Dios por la victoria que Él le ha dado. Dice la Biblia, si vives en el Espíritu, debes también andar por el Espíritu de Dios. Hermano, muchas veces nosotros tenemos esta lucha que Pablo tenía, de querer hacer lo bueno y no hacerlo, de no querer hacer lo malo y hacerlo. Y es porque nosotros todavía no hemos aprendido a odiar el pecado en nuestras vidas. Todavía queremos tener los pecados respetables en nuestras vidas y dejar esos ahí y decirle a Dios, toma tú los grandes y yo resuelvo con los pequeños. Hasta que usted no odie el pecado en su vida, usted no tendrá perdón por esos pecados. Hasta que usted no aprenda a darse cuenta que todo pecado es igual de malo ante los ojos de Dios. Alguien esta semana, yo estaba hablando con alguien esta semana y me dice, no, pero el mentir no es tan malo como el matar. Bueno, humanamente hablando no, pero ante Dios sí. Porque los 10 mandamientos tienen no mentirás y no matarás, los mismos 10. Y no están en orden de grado. Los 10, tomar el nombre de Dios en vano es igual de malo que matar a alguien. Los mismos 10. Dios no los varió. Bueno, estos son pecados veniales y pecados mortales y pecados qué sé yo, ni qué geniales, los nuevos ahora, los geniales son estos, los respetables. Entonces, no, todo pecado es pecado. Venial, mortal, lo que sea, todo pecado es pecado. Entonces, hermanos, vamos nosotros a aprender a cogerle odio al pecado en nuestras vidas. Cuando el pecado sube en nuestras vidas, tenerle odio y buscar la manera de agonizar como Pablo, decir, miserable hombre de mí, Señor, líbrame. Y clamar a Dios y buscar la ayuda de Dios cada vez, cada momento, cada día. Y el Señor le dará la victoria en su vida. Vamos a ver esta victoria en el capítulo 8 de Romanos en las próximas semanas. Porque Pablo, como dije anteriormente, la éxtasis del capítulo 8 no viene sin la agonía del capítulo 7.
Y yo espero que esa agonía esté en su vida todos los días. Todo lo que usted está agonizando por el pecado que le asedia, el pecado que lo persigue, el pecado que usted está luchando con él. Que usted busque la manera de pedirle a Dios que le ayude. Y que sea, no qué debo hacer, sino quién debo permitir en mi vida para que lo haga. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Reconocemos, cada uno de nosotros reconocemos que necesitamos el poder de Cristo en nosotros. Señor, yo estoy seguro que todos nosotros luchamos en nuestras vidas con pecados. Todos nosotros luchamos quizás diariamente con pecados similares o quizás el mismo pecado que sigue atacando, sigue tentando. Señor, danos poder, danos el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a clamar a ti en dependencia total, reconociendo que tú eres el único que nos va a ayudar, reconociendo que tú eres el único que nos puede salvar no solamente para la salvación de nuestras almas, pero salvar del pecado. La victoria viene de ti solamente. Cuando pasamos tiempo contigo, cuando meditamos en tu palabra, encontramos la victoria. Pedimos, Señor, que tú obres nuestras vidas en esta mañana. Guíanos, Señor, a una obediencia mayor en esta semana. Señor, que hoy comencemos a tomar pasos para vivir en victoria. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Así, con la cabeza bajada, los ojos cerrados. Quizá usted dice, pastor, yo entiendo que hay áreas en mi vida que yo he permitido unos pecados que continúen ahí. Quizás son de los pecados respetables que se mencionaron aquí al frente. Y hasta que usted no se dé cuenta que ese pecado llevó a Cristo a la cruz, Cristo murió por ese pecado, usted tiene que entregarle eso a Dios, usted tiene que abandonarlo, usted tiene que vivir una vida de obediencia a Él. Alguien así dice, pastor, ore por mí esta mañana, yo quiero tener victoria en mi vida. Veo varias manos. ¿Alguien más? No. Amén, gracias. Quizá usted dice, pastor, yo nunca he recibido a Cristo como mi Salvador. Y yo no tengo esa batalla porque en realidad nunca he aceptado a Cristo, pero yo quiero esta mañana que oren por mí. Yo quiero conocer a Cristo esta mañana, sabiendo que el poder de Él me va a dar esa libertad que yo estoy buscando. ¿Alguien así? Levante su mano. ¿Alguien? No vamos a esperar mucho tiempo, pero si usted quiere hablar con uno de nosotros, por favor, no se vaya sin hablar con nosotros. Queremos ayudarle, queremos enseñarle cómo usted puede tener una relación con Cristo, una relación correcta con Él, una relación que está creciendo con Él. Oremos. Padre amado, ahora queremos pedir por estos que levantaron la mano. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus deseos. Señor, si estamos en Cristo, sabemos que tenemos el deseo de obedecer a Dios, pero también tenemos esta vieja naturaleza que nos aguanta, que nos arrastra a veces. Señor, ayúdanos a tener victoria en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a vencer con la ayuda de Cristo en nosotros. Que Él tenga la victoria en nosotros. Señor, que Él sea glorificado en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a hacer nuestra parte también, a actuar, como hemos dicho, a obedecer. Señor, si alguien aquí no te conoce como su Salvador, pido que en este día ellos puedan conocer a Cristo, el cual nosotros servimos y por el cual existimos. Pedimos que ellos puedan tener ese encuentro con Él en este día. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo y repito, si usted quiere hablar con uno de nosotros, no se vaya. Hable con nosotros antes de irse. El próximo domingo hay un pequeño cambio en el horario. Yo espero que usted se dio cuenta.